Aproximadamente a las 7 de la mañana, hora local, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques masivos contra diversos objetivos en Irán. La Operación Furia Épica, en inglés Operation Epic Fury, es el nombre clave de una ofensiva militar a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán el 28 de febrero de 2026. Israel por su parte llamó esta operación como el rugido del león, en inglés, Operation Lion's Roar. Solo en el primer día, Israel desplegó aproximadamente 200 aviones de combate incluyendo F-35, F-16 y F-15, que atacaron cerca de 500 objetivos estratégicos en suelo iraní. Teherán lanzó ataques de represalia con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. El estrecho de Hormuz ha sufrido bloqueos esporádicos, provocando una crisis energética global y un aumento súbito en los precios del petróleo. Dentro del contexto de estas operaciones militares, diversos sectores religiosos y analistas geopolíticos han vinculado este conflicto con una narrativa mesiánica que apunta a la restauración del Tercer Templo. Para muchos estudiosos de las profecías bíblicas y el Tanaj, un ataque masivo contra Irán, la antigua Persia, se interpreta como el inicio de la guerra de Gog y Magog descrita en Ezequiel 38 a 39. Según esta visión, la derrota de los enemigos de Israel es el paso previo necesario para la manifestación del Mesías y la reconstrucción del templo. Se cita a menudo la profecía de Jeremías 49, 34-39, que habla del juicio sobre Elam, región del actual Irán. La profecía menciona que Dios romperá el arco de Elam y pondrá su trono allí tras un gran estrépito, lo que algunos interpretan como el fin del régimen actual para dar paso a una era de redención. Un elemento crítico en el mundo real ha sido la llegada a Israel de vaquillas rojas, provenientes de Texas, que según la ley judía son necesarias para el ritual de purificación para Aduma. Sin esta ceniza, los sacerdotes no podrían entrar al área del monte del templo para iniciar la reconstrucción. Históricamente, según la tradición judía y la Misná, tratado para, solo 9 vacas rojas han sido sacrificadas para el ritual de purificación desde la época de Moisés hasta la destrucción del Segundo Templo. En tiempos modernos, incluyendo reportes de 2024 y 2025, ninguna vaca roja ha sido sacrificada de manera oficial y válida según la ley judía, aunque se han realizado simulacros y pruebas. De acuerdo con Maimónides y los textos sagrados, los líderes que supervisaron estos sacrificios fueron Moisés y Eleazar, la primera vaca en el desierto. Esdras el escriba, la segunda, tras el regreso del exilio en Babilonia. Simón el justo, sacrificó 2. Johanán el sumo sacerdote, sacrificó 2. Elioenai ben Akov, supervisó la 7ª. Anamel el egipcio, supervisó la 8ª. Ismael ben Piabi, supervisó la 9ª. Existe un gran interés por la 10ª vaca roja, la cual, según la profecía, será sacrificada por el Mesías para purificar al pueblo y permitir la reconstrucción del Tercer Templo. Actualmente se siguen criando y monitoreando ejemplares en lugares como Silo, pero hasta la fecha no se ha realizado el sacrificio de la 10ª vaca que marca la tradición. El conflicto actual es visto por grupos como el Instituto del Templo como el escenario de inestabilidad que permitiría cambiar el statu quo del monte del templo. En la escatología judía, se cree que antes de la llegada del Mesías hijo de David, debe haber una confrontación final con las potencias que controlan los lugares sagrados. La degradación del poder de Irán y sus aliados, Hezbollah, Hamás, se ve como la eliminación de los obstáculos físicos y espirituales que impiden que Israel retome la soberanía total sobre la explanada de las mezquitas. Tanto el discurso de Netanyahu sobre el renacimiento de Israel, como el apoyo incondicional de los sectores evangélicos estadounidenses a Trump, refuerzan la idea de que este conflicto no es solo militar, sino una misión divina para restaurar el centro de culto universal en Jerusalén. Netanyahu ha hablado abiertamente sobre su intención de preparar la llegada del Mesías. Del mismo modo, el hoy secretario de Guerra, Pete Hegseth, también ha hablado sobre el compromiso de los evangelistas americanos en la restauración del Tercer Templo. And today, Jennifer and I and others had a chance to go see
the western wall of the Temple Mount, the western wall tunnels so much of the old city. And as you stand there, you can't help but behold the miracle before you. And it got me thinking about another miracle that I hope all of you don't see too far away. Because 1917 was a miracle, 1948 was a miracle, 1967 was a miracle, 2017, the declaration of Jerusalem as the capital, was a miracle, and there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. That's all I know. And a step in that process, a step in every process, is the recognition that facts and activities on the ground truly matter. And that's why going and visiting Judea and Samaria, understanding that sovereignty, the very sovereignty of Israeli soil, and Israeli cities, locations, is a critical next step to showing the world that this is the land for Jews and the land of Israel. And I believe, as was mentioned, he said you need to, what was mentioned is you need to buy the ticket. Don't just wish for 40 years to win the lottery, buy the ticket. I would submit to you, in light of the support you have in Washington, D.C., the support you have amongst patriotic Americans, amongst evangelical Christians, amongst believers, amongst Republicans, even amongst some Democrats who can barely say it anymore in Washington. Buy the ticket, take your action, do what needs to be done here in Israel, because I truly believe this is a moment where America will have your back. You have Donald Trump in the White House, you have Mike Pence as Vice President, you have Nikki Haley at the UN, you have true believers in Israel and America that have your back. En cualquier caso, puedo decirte que con la ayuda de Dios, Israel está en un camino mucho más fuerte, con una potencia mucho mayor de la que ha tenido jamás, y al final hay que entender eso. Creo que todos dicen, un momento, vamos a llegar al descanso y la tranquilidad, vamos a llegar a los días del Mesías. Así que te diré, puede que lleguemos a los días del Mesías, pero eso no va a suceder el próximo jueves. En la vida de las naciones, uno se encuentra todo el tiempo con nuevas amenazas o con viejas amenazas que resurgen, y la única manera de garantizar tu existencia, tu futuro, tu prosperidad y las alianzas que hacen contigo es ser muy fuerte. Ma va ogni tanto a fine deserto, facciamo sulla sala, tutti qua e tutti uscire. Ma se ritorno la formare, ci siamo in amici, ma se voglio oltre, da matto e salvando il suo brutto, e guardato il nostro lui non mai piatto. Vive una spiccica adentro כמה שעות בליל עדיין בו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש משתדלים גם היום, בצורות טובות. בשמחה ובטוב. כדי שחסידים מקפידים שכל מנהיגים את שמחה. בצורות טובות, הצלחה רבה. El concepto de forzamiento de la venida del Mesías se refiere a la idea de que los seres humanos pueden realizar acciones específicas para acelerar o apresurar el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Esta noción varía significativamente entre diferentes tradiciones religiosas. En el judaísmo, existe el concepto de doheketaket, forzar el fin. Históricamente, la corriente principal del pensamiento rabínico ha advertido contra los intentos de forzar la redención mediante medios políticos, militares o incluso mágicos / espirituales extremos, abogando en su lugar por la observancia de la Torá y el arrepentimiento, teshuvá, como el camino natural.
Sin embargo, algunos movimientos sugieren que el cumplimiento de ciertos mandamientos, como el retorno a la tierra de Israel o la difusión de enseñanzas místicas, puede apresurar su llegada. En el cristianismo, la mayoría de las denominaciones creen que la segunda venida ocurre según el tiempo establecido por Dios. No obstante, existen interpretaciones basadas en pasajes como 2 Pedro 3 y 12, que menciona el apresurar la venida del día de Dios. Algunos grupos interpretan que la evangelización mundial, Mateo 12 y 14, es una condición previa que los creyentes deben cumplir para que el Mesías regrese. En contextos modernos, ciertos grupos, como algunos sectores del sionismo cristiano o movimientos mesiánicos, creen que eventos geopolíticos, como la reconstrucción del Tercer Templo en Jerusalén o conflictos específicos en Oriente Medio, son pasos necesarios para activar el regreso mesiánico. Los factores que apresurarían la venida, según diversas tradiciones, son: 1. Arrepentimiento colectivo, la idea de que si toda la comunidad vive en santidad, el Mesías no tendría razón para tardar más. 2. Cumplimiento de la Gran Comisión, completar la tarea de llevar el mensaje religioso a todas las naciones. 3. Restauración de Israel, el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral se ve a menudo como un catalizador profético. Es importante notar que muchos teólogos consideran que intentar forzar la mano de la divinidad es un acto de arrogancia o falta de fe en el plan soberano de Dios. Ali Jamenei, la luna de sangre del Purim y el tercer templo de Jerusalén. Muchos eruditos judíos también creen que una luna de sangre representa un tiempo potencial de juicio o, más específicamente, la caída de los malvados. Teniendo esto en cuenta, la siguiente secuencia de acontecimientos parece ser más que una mera coincidencia. Sábado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel atacan a Irán, la antigua Persia, y eliminan al ayatolá Ali Khamenei, quien había llamado repetidamente a la destrucción del pueblo judío. Lunes 2 de marzo de 2026, el pueblo judío celebra Purim, conmemorando la derrota y ahorcamiento de los 10 hijos de Amán en Persia, Irán moderno, quien también conspiró para aniquilar a los judíos alrededor del 475 a.C., como está registrado en el libro de Esther. Martes 3 de marzo de 2026 aparece una luna de sangre en el cielo, recordándonos las imágenes bíblicas asociadas con las señales en los cielos y que nuestro Dios tiene el control. Es notable que la misma horca que Amán construyó para destruir a los judíos se convirtiera en el instrumento de su propia caída. Del mismo modo, el mismo tipo de armas que el ayatolá Ali Jamenei pretendía destruir a Israel se convirtieron en el instrumento de su propia desaparición. Además, así como la esposa, los hijos y los consejeros de Amán fueron ejecutados, también lo fueron los del ayatolá. Las Escrituras nos recuerdan el pacto protector de Dios sobre Israel. Porque cualquiera que os toque, toca la niña de sus ojos, ciertamente levantaré mi mano contra ellos. Zacarías 2, 8-9. El mensaje es claro: no alteréis la niña del ojo de Dios. Dios sigue siendo soberano sobre las naciones, la historia y el destino de su pueblo. He aquí, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121, 4. Jared Kushner, el yerno sionista de Donald Trump, desempeña un papel de enviado diplomático clave y mediador de alto nivel en las relaciones de Estados Unidos con Irán durante el segundo mandato de Trump. Su rol se caracteriza por ser un negociador heterodoxo que combina la diplomacia con una visión transaccional y empresarial. Mediador en las sombras, opera como un representante de la Casa Blanca sin ser un empleado gubernamental formal, lo que le permite actuar con mayor flexibilidad y fuera de las restricciones burocráticas tradicionales. Controversias de inteligencia. Recientemente ha estado en el centro de una disputa de inteligencia clasificada tras filtrarse comunicaciones interceptadas entre ciudadanos iraníes que lo mencionaban directamente. En resumen, Kushner actúa como el principal arquitecto de la política de presión y negociación transaccional de Trump para intentar frenar las ambiciones nucleares y la influencia regional de Irán. Jared Kushner ha consolidado su vinculación con el sector de la inteligencia artificial a través de la creación de su propia startup y mediante inversiones estratégicas desde su firma de capital privado, Efinity Partners. En septiembre de 2025, Kushner cofundó BrainCeo,
una startup de IA diseñada para ayudar a grandes corporaciones y gobiernos a integrar herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Su firma de inversión, que gestiona aproximadamente 4.8 mil millones de dólares, principalmente de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, ha priorizado la tecnología y la IA. Kastner utiliza su red en el Golfo Pérsico para financiar innovaciones tecnológicas, actuando como un puente entre el capital de Oriente Medio y el talento de Silicon Valley e Israel. Colaboración con OpenAI. Su hermano, Josh Kastner Thrive Capital, es un inversor clave en OpenAI. Se ha reportado que ambos hermanos se recomiendan inversiones mutuamente, lo que facilita el acceso de Jared a oportunidades exclusivas en el sector. Irán está atacando directamente los centros de datos de las empresas tecnológicas como Amazon en los países del Golfo Pérsico. Los ataques han provocado cortes de servicio y fallas en la nube en toda la región de Medio Oriente. Nuevas amenazas. Irán ha expandido sus advertencias a otras gigantes tecnológicas como Google, Microsoft, Nvidia, IBM y Oracle, calificándolas también como objetivos estratégicos en este conflicto digital. La inteligencia artificial se ha convertido en el motor operativo central de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán. No solo acelera la toma de decisiones, sino que ha transformado la escala del conflicto, permitiendo atacar más de 1000 objetivos en apenas 48 horas. Herramientas y sistemas en uso. Sistema Maven es la herramienta clave de Estados Unidos e Israel para el procesamiento de imágenes y apoyo táctico. Permite que unidades reducidas de personal, por ejemplo, 20 personas, realicen el trabajo de análisis de inteligencia que antes requería a 2000 especialistas. Modelos de lenguaje Claude. Se ha reportado que el Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, utiliza el modelo Claude de Anthropic para analizar inteligencia, identificar objetivos y ejecutar simulaciones operativas en tiempo real junto a sistemas de armas convencionales como los misiles Tomahawk. Selección de objetivos. Algoritmos generan cientos de recomendaciones de blancos en territorio iraní, priorizando su importancia y evaluando automáticamente la legalidad del ataque según parámetros preestablecidos. Coordinación aérea. La tecnología gestiona la presencia simultánea de cientos de aeronaves y drones en el espacio aéreo, optimizando las trayectorias de ataque y las misiones de interceptación de misiles balísticos. Logística y mantenimiento. Se utiliza para predecir fallos en las flotas y asegurar que el suministro de piezas sea eficiente para sostener operaciones de combate prolongadas. En la teología oficial de la República Islámica de Irán, la figura del Mahdi, el imán oculto, no es solo un concepto religioso, sino un pilar fundamental que guía su política exterior y su postura en la guerra actual de marzo de 2026. La doctrina del imán oculto. Identidad. Para los chiíes duodecimanos, 80% de la población de Irán, el Mahdi es Muhammad al-Mahdi, el 12º imán que desapareció en el siglo IX y permanece vivo en ocultación. Misión. Se cree que regresará al final de los tiempos para establecer un reino de justicia absoluta y derrotar a la tiranía global. Legitimidad del Estado. El gobierno iraní se considera el representante provisional del Mahdi en la tierra. Tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei en febrero de 2026, su sucesor Mojtaba Jamenei ha mantenido esta retórica para justificar la resistencia armada. Jerusalén como nodo cósmico. Irán ve la lucha contra Israel como una preparación necesaria para el retorno del Mahdi. Jerusalén no es solo un objetivo político, sino el lugar donde se cree que ocurrirán eventos apocalípticos clave. Justificación de la guerra. La retórica oficial presenta los ataques de Estados Unidos e Israel, Operación Furia Épica, como las tribulaciones, o señales previas al fin de los tiempos que preceden la aparición del imán. Señales escatológicas. En círculos religiosos vinculados a la Guardia Revolucionaria, se interpretan los desórdenes sociales internos y los ataques externos como las señales mencionadas en los hadices, tradiciones, como la aparición de grandes conflictos en la región antes de la llegada del guía. Implicaciones políticas. Resistencia sagrada. Esta creencia infunde una moral de venganza de los mártires en las fuerzas iraníes, quienes ven sus acciones militares como parte de un plan divino. Aislamiento regional. A pesar de esta motivación religiosa, la mayoría de los países árabes suníes mantienen su distancia, pues ven el mesianismo chií de Irán como una amenaza a la estabilidad regional más que como una causa islámica común. Según las tradiciones islámicas, el lugar y la forma en que aparecerá el Mahdi varían ligeramente entre las dos ramas principales del Islam, aunque ambas coinciden en que su manifestación final ocurrirá en la Meca. Lugar de aparición según la rama. Islam sunita.
se cree que el Mahdi nacerá en Medina. Tras la muerte de un califa y en medio de un gran conflicto, viajará a la Meca para refugiarse. Allí los fieles lo reconocerán y le jurarán lealtad entre la Piedra Negra y el Maqam Ibrahim, la estación de Abraham, junto a la Kaaba. Islam chiita. Para los chiitas, especialmente los duodecimanos, el Mahdi es el 12º imán que ha estado en ocultación desde el siglo IX. Su reaparición pública también está profetizada en la Kaaba en la Meca. Según algunos relatos chiitas, el día de su aparición coincidirá con el Asura. Señales geográficas y eventos clave. El ejército hundido. Una señal definitiva de su autenticidad será el hundimiento de un ejército enviado desde Siria para atacarlo. La tierra se tragará a estos soldados en Baida, un desierto ubicado entre la Meca y Medina. Banderas negras desde el este. Muchas profecías mencionan que el apoyo al Mahdi vendrá de ejércitos que portan banderas negras provenientes de la región de Jorasán, partes de los actuales Irán y Afganistán. Jerusalén. Tras consolidar su liderazgo, se cree que el Mahdi establecerá su centro de gobierno en Jerusalén, donde finalmente se encontrará con Jesús e Isa, para derrotar al anticristo Dajjal. Según la tradición islámica, el Mahdi y Jesús, llamado Isa, actuarán juntos, pero con roles distintos y en un orden específico. El encuentro en Jerusalén. La mayoría de los relatos sitúan su encuentro en Jerusalén, Al-Quds. El escenario más descrito es el siguiente. La oración del alba. El Mahdi estará preparando a los fieles para la oración en una mezquita de Jerusalén. El descenso de Jesús. Jesús descenderá del cielo apoyado en los hombros de 2 ángeles, cerca de un minarete blanco tradicionalmente asociado con Damasco o Jerusalén. El gesto de humildad. El Mahdi, por respeto, le pedirá a Jesús que dirija la oración. Sin embargo, Jesús se negará y le dirá: no, vuestra oración debe ser dirigida por uno de vosotros, permitiendo que el Mahdi lidere para honrar a la comunidad musulmana, Umma. La derrota del anticristo Dajjal. Aunque el Mahdi es el líder político y militar que unifica al mundo bajo la justicia, el golpe final contra el mal le corresponde a Jesús. La persecución. El Dajjal, el falso Mesías o anticristo, estará aterrorizando al mundo. La batalla final. Jesús perseguirá al Dajjal y lo alcanzará en las puertas de Lod, cerca del actual aeropuerto de Tel Aviv en Israel. La victoria. Al ver a Jesús, el Dajjal comenzará a disolverse como la sal en el agua, y Jesús acabará con él. El gobierno posterior. Tras la muerte del Dajjal, ambos trabajarán para establecer un periodo de paz y justicia absoluta en la tierra que durará varios años, antes del fin definitivo de los tiempos. En la escatología islámica, el Dajjal, el falso Mesías o anticristo, es descrito con características físicas muy específicas en los hadices, siendo la más distintiva la de sus ojos. El ojo derecho se describe como ciego o defectuoso. Frecuentemente se compara con una uva flotante o seca, lo que significa que no tiene luz ni visión en ese ojo. El ojo izquierdo suele describirse como muy brillante o de color verde, pero también con una membrana o defecto. En algunas tradiciones, se dice que es el único ojo con el que ve el mundo material. Simbolismo. Los eruditos interpretan esta ceguera no solo como algo físico, sino como una ceguera espiritual. El Dajjal solo puede ver lo material, el mundo externo, y es ciego a las verdades espirituales y divinas. La marca Kafir o la marca de la bestia, además de su ojo, se dice que tendrá escritas entre sus ojos las letras árabes Kfr y Kafir, que significa incrédulo o infiel, que solo los verdaderos creyentes podrán leer sin importar si saben leer o no. Relación con el contexto actual, 2026. En el marco de las tensiones actuales en Medio Oriente y la retórica en Irán, algunos clérigos y figuras radicales han comenzado a asociar simbólicamente esta ceguera con la vigilancia tecnológica. Se usan metáforas sobre el ojo único de los sistemas de vigilancia satelital, como los ataques a infraestructuras de Amazon o el control de Starlink. Occidente argumentan que el sistema global es el Dajjal porque posee un gran poder material, el ojo que ve, pero carece de moralidad o fe, el ojo ciego. En la escatología islámica y en las teorías geopolíticas críticas de Irán en 2026, la relación entre el Dajjal y la Pax Judaica se interpreta como la culminación de un orden mundial materialista que precede al fin de los tiempos. ¿Qué es la Pax Judaica en este contexto? El término se utiliza para describir un hipotético orden global dominado por Israel y sus aliados occidentales, que sustituiría a la Pax Americana tras la Segunda Guerra Mundial de 1945. Dominio tecnológico se asocia con el control total de las comunicaciones, como Starlink,
y la infraestructura de datos como Amazon AWS, para vigilar y someter a las naciones que se oponen a este orden. Centro en Jerusalén. Según esta visión, el objetivo es convertir a Jerusalén en el centro político y financiero del mundo, reconstruyendo el tercer templo. El Comando Central de los Estados Unidos se trasladaría a Jerusalén o Tel Aviv, y desde allí se impondrá un estado autoritario de vigilancia total operado únicamente por inteligencia artificial. Este sistema sería llamado Dajjal por los musulmanes. Israel ya no tendría competidores en la región, por lo que podría expandir sus fronteras cumpliendo el mandato del Gran Israel, Plano Ud-Ginon, tomando territorios que van desde el río Nilo hasta el río Eufrates. En la mitología nórdica, el dios del trueno Odín eligió sacrificar su ojo para obtener sabiduría infinita. En la mitología nórdica, este acto simboliza que el conocimiento verdadero tiene un costo elevado y requiere un sacrificio personal. El relato principal detalla su viaje al pozo de Mimir, o Mimisbrunn, ubicado bajo una de las raíces del árbol del mundo, Yggdrasil. El guardián, el pozo estaba custodiado por Mimir, un gigante y tío de Odín, conocido por su inmensa sabiduría, la cual obtenía bebiendo diariamente de esas aguas. Odín pidió permiso para beber del pozo, pero Mimir le exigió un pago sangriento, uno de sus ojos. Sin dudarlo, Odín se arrancó el ojo, comúnmente se dice que el izquierdo, y lo arrojó a las profundidades del pozo. Tras beber del cuerno Hayarorn, Odín obtuvo una percepción divina, comprendiendo los sufrimientos y el destino final del mundo, el Ragnarok. En el chiísmo, especialmente en la rama duodecimana, la mayoritaria en Irán, el Mahdi no es solo un salvador futuro, sino una figura presente y activa cuya función es central para la fe y el orden político actual. El imán oculto, Al-Quaim. Para los chiíes, el Mahdi es el 12º imán, quien entró en ocultación mayor, en el año 941 después de Cristo. Se cree que no ha muerto, sino que vive en un estado milagroso, guiando espiritualmente a los fieles hasta que Dios ordene su reaparición. Restaurador de la justicia absoluta. Su papel principal es escatológico, regresará al final de los tiempos para llenar la tierra de justicia y equidad, tal como habrá sido llenada de injusticia y tiranía. En la retórica actual de Irán, los conflictos con Amazon, Starlink y las potencias occidentales se presentan como esa tiranía previa que el Mahdi vendrá a destruir. Guía de la legitimidad política, Velayat Faqih. Este es el punto más crítico en la política de Irán. Representación. Dado que el Mahdi está oculto, el líder supremo, actualmente Mojtaba Jamenei, tras la sucesión de febrero de 2026, gobierna como subregente o representante técnico. Preparación del terreno. El papel del Estado iraní es crear las condiciones sociales, militares y religiosas necesarias para que el Mahdi regrese. Esto justifica la expansión de la influencia de Irán en el eje de la resistencia. El vencedor del Dajjal. En la tradición chií, el Mahdi no actúa solo. Su papel es liderar un ejército, que muchos soldados de la Guardia Revolucionaria aspiran a integrar, para derrotar al Dajjal, el falso mesías ciego de un ojo. Según la creencia, en esta batalla final también contará con el regreso de Jesús y Isa, quien rezará detrás del Mahdi, simbolizando la unión de los creyentes contra el mal. El descenso de Jesús en Damasco. Según la tradición islámica, el Mahdi no actuará solo. Se cree que Jesús, Isa en árabe, descenderá del cielo en la mezquita de los Omeyas en Damasco, específicamente en el minarete blanco. La gran oración. Una vez en Siria, Jesús se unirá al Mahdi. La tradición indica que el Mahdi liderará la oración y Jesús rezará detrás de él, simbolizando la unidad de los creyentes y la validación del liderazgo del Mahdi. La batalla contra el Sufyani. En la escatología chií, antes de la aparición del Mahdi, surgirá en Siria una figura tiránica conocida como el Sufyani. Conflicto civil. Se profetiza que el Sufyani tomará el control de Siria y perseguirá a los seguidores de la familia del profeta. Intervención del Mahdi. El Mahdi entrará en Siria para derrotar al ejército del Sufyani, marcando una de sus victorias militares más importantes antes de establecer su gobierno global. En el marco de la guerra actual, el gobierno de Irán y sus aliados ven la estabilidad de Siria como una preparación espiritual y militar, protección de santuarios. La defensa del santuario de Sayyida Zeinab en Damasco ha sido el motor para que miles de voluntarios chiíes, como la Brigada Fatemiyoun, luchen en Siria, viendo su sacrificio como parte de la preparación del terreno para el Mahdi. Eje estratégico. Siria es el puente que conecta a Irán con el Líbano, Hezbollah, formando lo que llaman el Frente Bendito, que enfrentará a las fuerzas del Dajjal, el Anticristo.
En la escatología y teología política ortodoxa, el concepto de Moscú como la Tercera Roma es una doctrina que define la misión histórica y espiritual de Rusia, marcando su tensa relación con el Patriarcado de Constantinopla. A marzo de 2026, esta ideología es un motor central en la justificación de la política exterior rusa y la fractura religiosa en el mundo ortodoxo. Moscú, la Tercera Roma. Esta idea, formulada en el siglo XVI por el monje Filofey de Pskov, sostiene que tras la caída de la primera Roma por herejía, y la segunda Roma, Constantinopla, ante los otomanos en 1453, Moscú es la heredera legítima y protectora final de la fe ortodoxa. Sentido escatológico, la profecía afirma que 2 Romas han caído, la tercera se mantiene, y no habrá una cuarta. Esto implica que si Rusia fallara en su misión, no habría otro refugio para la cristiandad antes del fin de los tiempos. Uso político actual. El gobierno de Vladimir Putin y el patriarca Cirilo de Moscú han revivido esta visión para presentar a Rusia como un baluarte contra el Occidente decadente, vinculando la guerra en Ucrania con una lucha espiritual por la supervivencia de la fe. Conflicto con el Patriarcado de Constantinopla. La relación entre ambos centros de poder ortodoxo atraviesa su crisis más profunda en siglos, exacerbada en 2026 por el control sobre las iglesias en Ucrania. El cisma de la ortodoxia. Moscú rompió la comunión con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla liderado por Bartolomei, después de que éste reconociera la independencia autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania en 2018. Lucha de liderazgo. Mientras Constantinopla ostenta un honor de preeminencia histórico primero entre iguales, Moscú posee la mayor cantidad de fieles y recursos, lo que genera una disputa por el liderazgo global de la ortodoxia. Obstáculo ecuménico. Expertos señalan en febrero de 2026 que estas fricciones están bloqueando iniciativas de unidad para el futuro, como el Jubileo 2033, debido a que Moscú se niega a participar en eventos donde Constantinopla actúe como líder. Impacto geopolítico en 2026. Guerra híbrida. La eliminación de parroquias vinculadas a Moscú en Ucrania es vista por el Kremlin como un ataque directo a su destino manifiesto como Tercera Roma. Expansión de influencia. El Patriarcado de Moscú está tomando medidas activas para expandir su jurisdicción fuera de Rusia, desafiando directamente la autoridad tradicional de Constantinopla en otras regiones. La alianza ruso-iraní. Esta alianza entre Irán, el eje del Mahdi, y Rusia, la Tercera Roma, en marzo de 2026 no es solo pragmática, sino que se ha cargado de un profundo simbolismo místico y escatológico. Ambas potencias coinciden en que el orden liberal occidental es una manifestación del mal que precede al fin de los tiempos. Así es como se entrelazan. El enemigo común, el materialismo satánico. Irán identifica a la Pax Judaica y su control tecnológico Amazon, Starlink, Palantir, Anduril como el sistema del Dajjal Pax Judaica. Rusia, desde la óptica de la Tercera Roma, ve al occidente globalista como el anticristo colectivo que busca destruir la moralidad cristiana y la soberanía de los pueblos. La unión. Ambos ven sus armas y drones no solo como herramientas de guerra, sino como instrumentos de una policía categónica, el que detiene al mal. El papel de la tecnología y la soberanía más importante que nunca. En 2026, la cooperación militar ha mutado en una cooperación mística esotérica y tecnológica. Soberanía digital. Rusia apoya a Irán en la creación de una Internet halal y sistemas de defensa contra satélites occidentales. Para Moscú, proteger a Irán es proteger el flanco sur de la cristiandad ortodoxa frente a la hegemonía secular de Occidente. Drones y fe. El uso de drones iraníes por parte de Rusia se presenta en círculos religiosos rusos como una alianza de pueblos de fe contra la decadencia técnica de la OTAN. La geopolítica del apocalipsis Jerusalén vs Moscú/Teherán. Mientras la Pax Judaica busca centralizar el poder en Jerusalén, la alianza ruso-iraní propone un mundo multipolar donde los centros espirituales, Moscú como protectora del cristianismo y Teherán como cuna del Mahdi, resistan la unificación global. Siria como punto de encuentro, es el lugar físico donde los soldados rusos y las milicias pro-iraníes luchan juntos. Para los estrategas de ambos bandos, Siria es el escenario del juicio, donde se detiene el avance del orden mundial occidental. La narrativa del resto fiel. Ambos regímenes explotan la idea de que son el pequeño resto de naciones que aún mantienen valores tradicionales y divinos. Esta narrativa justifica sacrificios económicos y humanos ante sus poblaciones, elevando la guerra a una categoría de supervivencia espiritual.
En la visión de 2026, el control de las rutas energéticas, como el Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo, ha dejado de ser un tema meramente económico para convertirse en un arma de estrangulamiento espiritual contra el orden del Dajjal/Pax Judaica. Así es como la alianza entre Irán y Rusia opera en este frente. El Estrecho de Hormuz como llave escatológica, Irán ve el control de este paso, por donde fluye el 20% del petróleo mundial, como su principal palanca de poder divino. El objetivo, cortar el suministro energético a las naciones que apoyan la Pax Judaica. Para Teherán, privar de energía al sistema materialista es una forma de debilitar la infraestructura física del Dajjal. Uso de tecnología. Irán utiliza drones y minas inteligentes para hostigar cargueros vinculados a empresas tecnológicas y potencias occidentales, presentando estas acciones como justicia defensiva. Rusia y la energía como escudo. Rusia, desde su rol de tercera Roma, coordina con Irán para manipular los precios globales del crudo y el gas. Desestabilización de Occidente. Al elevar los costos de energía, buscan provocar el colapso de las economías liberales, las cuales consideran huecas y carentes de valores. Ruta del Ártico. Mientras Irán presiona en el sur, Rusia ofrece la ruta del Mar del Norte como la única alternativa segura, intentando desplazar el eje del comercio mundial hacia su propia esfera de influencia ortodoxa. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSC. Este proyecto conecta a Rusia con la India a través de Irán, evitando por completo las rutas controladas por la OTAN o influenciadas por la Pax Judaica. Independencia del dólar. Esta ruta energética y comercial opera fuera del sistema SWIFT y del dólar, lo que Irán y Rusia llaman la liberación del sistema financiero satánico. Resiliencia. Al ser una ruta terrestre y marítima interna, es casi inmune a las sanciones y bloqueos navales occidentales. Impacto en la Guerra Santa de 2026. La alianza busca que el invierno energético en Occidente actúe como un catalizador de revueltas sociales, lo que interpretan como la caída de las falsas torres de Babel modernas, las grandes corporaciones y el sistema financiero global. En la escatología zoroástrica mazdeísmo, la religión ancestral de Persia, Irán, la lucha entre Hormuz y Arimán es el arquetipo original de la batalla entre el bien y el mal que influyó profundamente en las visiones apocalípticas judías, cristianas e islámicas. 1. Los protagonistas. Hormuz, Ahura Mazda, el Señor sabio, creador del orden, Asa, la luz y la vida. Representa la sabiduría infinita y la bondad. Arimán, Angra Mainyu, el espíritu destructor, la fuente de las tinieblas, la mentira, Druj, la enfermedad y la muerte. No fue creado por Hormuz, sino que es su contraparte antagónica. 2. La guerra de los tres tiempos. La historia del universo se divide en tres etapas según el zoroastrismo: creación, bundaísmo. Hormuz crea el mundo espiritual y físico en estado de pureza. Mezcla. Gumecis. Narimán ataca la creación, introduciendo el mal, la muerte y el dolor. Es el tiempo en el que vivimos actualmente. Separación / renovación, Wizarín, el triunfo final del bien sobre el mal. 3. Frasoquereti, la renovación final. A diferencia de otras escatologías que predicen la destrucción del mundo, el zoroastrismo busca su purificación. El Saoshyant, aparecerá un Salvador, figura que influyó en el concepto del Mahdi, nacido de una virgen que traerá la victoria final. El juicio del metal fundido. Se dice que un río de metal fundido cubrirá la tierra. Para los justos se sentirá como leche tibia, pero para los malvados y los demonios de Arimán, será su destrucción definitiva. La derrota de Arimán. Arimán no es solo encerrado, sino que queda totalmente impotente o es aniquilado, y el mal deja de existir para siempre. 4. Conexión con el Irán actual, 2026. Aunque Irán es oficialmente musulmán chií, la retórica del régimen a veces utiliza, consciente o inconscientemente, este dualismo persa. El gran Satán al calificar a sus enemigos como potencias puramente malvadas. Arimán, el conflicto por el estrecho de Hormuz, que irónicamente lleva el nombre de la deidad del bien, adquiere un tinte de limpieza cósmica. La luz contra la oscuridad, la lucha contra el orden materialista, Dajjal/Pax Judaica, se presenta como la misión de los hijos de la luz para restaurar el orden sagrado en la tierra. 1. Del dios Ahura Mazda al reino de Hormuz. El nombre Hormuz es una evolución lingüística de Ahura Mazda, u Hormaz en persa medio. En la antigüedad, la región y una ciudad en la costa iraní fueron nombradas en honor a la deidad suprema para invocar su protección sobre el comercio marítimo. Hacia el siglo X, el reino de Hormuz se convirtió en una potencia comercial legendaria que controlaba el paso entre el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Se decía que si el mundo fuera un anillo de oro, Hormuz sería su joya.
2. El traslado a la isla, seguridad contra el mal. Originalmente, la ciudad de Ormuz estaba en tierra firme. Sin embargo, debido a las constantes invasiones y ataques, vistos metafóricamente como las fuerzas de Arimán o el caos, el reino se trasladó a la isla de Ormuz alrededor del año 1300. Desde esta isla fortificada, el reino de Ormuz dominó el estrecho cobrando tributos a cada barco que pasaba, convirtiendo el nombre de la deidad en sinónimo de riqueza y control estratégico. 3. La paradoja escatológica en 2026. Es fascinante notar la ironía en el conflicto actual de marzo de 2026. El nombre del bien, el estrecho lleva el nombre de Ormuz, la luz, el orden, la verdad, el escenario de la oscuridad. Hoy es el lugar donde Irán amenaza con desatar el caos energético para combatir lo que ellos llaman el sistema del Dajjal, la lucha por la luz. Irán utiliza este paso, nombrado por el dios de la luz zoroástrico, como su principal arma en una guerra que ellos consideran santa y liberadora. 4. Un suelo de metal y fuego. Geológicamente, la isla de Ormuz es famosa por su tierra roja y sus depósitos de sal y minerales. En la mística local, algunos ven en sus paisajes rojos una representación física del río de metal fundido, de la escatología zoroástrica que purificará el mundo al final de los tiempos. Controlar Ormuz hoy no es solo controlar el petróleo, es, para la narrativa mística iraní, poseer la llave del orden mundial que Ahura Mazda Ormuz diseñó originalmente. En la escatología católica, la conexión con estas visiones, la tercera Roma, el Mahdi o el Dajjal, se articula a través de la figura del anticristo, el catejón y la parusía, el regreso de Cristo. A diferencia de las visiones políticas de Moscú o Teherán, la Iglesia católica mantiene una postura más cautelosa y universalista, pero con puntos de contacto críticos en este marzo de 2026. El catejón, el que detiene al mal. En la teología católica, basada en San Pablo, existe el concepto del catechón, una fuerza o entidad que detiene la aparición del anticristo. Conexión con la tercera Roma. Rusia se autoproclama como este catechón. Sin embargo, la Iglesia católica no reconoce a una nación específica en este papel, sino que lo atribuye a la fe, la ley moral o la propia Iglesia. Tensión. Mientras Moscú dice ser el muro contra el anticristo occidental, el Vaticano suele ver este nacionalismo religioso como un peligro que instrumentaliza la fe para la guerra. El anticristo vs el Dajjal /Arimán. La Iglesia enseña que antes de la parusía, la Iglesia debe pasar por una prueba final. Catecismo 675, el engaño del pseudomesianismo. El catolicismo advierte contra cualquier movimiento político que pretenda realizar en la historia la esperanza mesiánica, como el intento de establecer el reino del Mahdi por la fuerza o una pax judaica puramente material. Coincidencia con Irán, tanto el catolicismo como el chiismo rechazan un mundo basado únicamente en el consumo y el materialismo, el gojo ciego del Dajjal, pero el catolicismo lo combate desde una resistencia ética y espiritual, no necesariamente armada. El papel de María y el triunfo final. Un puente único entre el catolicismo y el chiismo es la figura de la Virgen María, Fátima y Rusia. La profecía de Fátima sobre la conversión de Rusia es central. En la crisis de 2026, sectores católicos ven los conflictos de la Tercera Roma como parte de purificaciones necesarias. María y el Mahdi. En la escatología chií, María es venerada y se cree que Jesús, su hijo, regresará junto al Mahdi. La Iglesia católica, aunque no acepta al Mahdi, sí comparte la creencia en el retorno de Cristo para juzgar a vivos y muertos. Roma, la primera y única. Frente a la idea de la Tercera Roma, Moscú, o la Nueva Jerusalén, en el discurso de la Pax Judaica, la Iglesia católica sostiene la primacía de Roma como el centro de la unidad cristiana. El Papa o Sumo Pontífice como mediador. En 2026, el Papa actúa como un puente pontifex diplomático, tratando de evitar que el conflicto se convierta en una guerra de religiones total, rechazando las narrativas apocalípticas que justifican la violencia de ambos bandos. El escenario de Jerusalén. La Iglesia católica se opone a cualquier intento de reconstruir el tercer templo, clave en la Pax Judaica, como un evento religioso legítimo, considerándolo una regresión teológica, lo que la alinea curiosamente con la retórica islámica en ese punto específico, aunque por razones diferentes. Las profecías de Fátima 1917 se han convertido en el centro de la interpretación católica de la guerra actual en marzo de 2026, especialmente por su conexión directa con Rusia y su papel en el castigo, o la paz del mundo. Así se entrelazan con el conflicto de la Tercera Roma y la crisis global.
La consagración de Rusia. El segundo secreto de Fátima mencionaba que si Rusia no era consagrada al Inmaculado Corazón, esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. En 2026 muchos teólogos y fieles discuten si la consagración realizada por el Papa Francisco en 2022 fue completa, o si los eventos actuales, la expansión militar rusa y su choque con Occidente, son la manifestación de esos errores que no se detuvieron. La paradoja, mientras el secreto advertía contra una Rusia atea / comunista, hoy la Rusia de la Tercera Roma se presenta como la protectora de la fe, lo que crea una confusión profética. ¿Es Rusia el instrumento del castigo o la solución? El obispo vestido de blanco y la guerra. El tercer secreto describe a un papa atravesando una ciudad en ruinas y siendo martirizado junto a otros clérigos. El escenario actual, con los ataques a infraestructuras en el Golfo, Amazon / AWS, y la escalada nuclear en Europa del Este, la imagen de una Roma bajo fuego ha dejado de ser una metáfora. Mediación. El Vaticano intenta evitar este desenlace actuando como mediador entre la visión mesiánica de Irán, el Mahdi, y el nacionalismo místico de Rusia, temiendo que el martirio profetizado esté cerca si la guerra se vuelve total. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esta promesa es el pilar de la esperanza católica frente a la escatología del Dajjal o el fin de los tiempos, diferencia con el Mahdi. Mientras la llegada del Mahdi implica una victoria militar y política, el triunfo de María se interpreta como una conversión espiritual masiva y un periodo de paz profunda, el reinado de María antes del fin definitivo. Rusia como clave. La profecía sugiere que la paz del mundo depende específicamente de la transformación espiritual de Rusia. Conexión con el Islam y el nombre de Fátima es un detalle místico profundo. La Virgen se apareció en un pueblo llamado Fátima, que lleva el nombre de la hija del profeta Mahoma, madre de la estirpe de los imanes chiíes y del propio Mahdi. Puente escatológico. Muchos ven en este nombre un diseño divino para que en el final de los tiempos, los católicos y los musulmanes encuentren un punto de unión a través de la figura femenina sagrada, deteniendo la guerra santa que ambos bandos parecen buscar en 2026. El anticristo y la falsa paz. La Iglesia advierte en su doctrina, siguiendo a Fátima, sobre una falsa paz, que el mundo aceptará a cambio de seguridad. En el contexto actual, esto se asocia con la Pax Judaica o un gobierno global tecnológico que prometa orden pero exija la renuncia a la fe verdadera. Esta comparación es fascinante porque une la geología mística del Golfo Pérsico con la simbología profética de Portugal, revelando cómo dos tradiciones distintas interpretan el sacrificio extremo en el fin de los tiempos. Aquí te presento los puntos de conexión entre la Tierra Roja de Hormuz y el tercer secreto de Fátima. El paisaje de la sangre. En Hormuz, chiismo / zoroastrismo. La isla de Hormuz es famosa por su tierra de un rojo intenso, debido al óxido de hierro. Para el misticismo iraní actual, este color no es solo mineral, es una representación de la sangre de los mártires que debe ser derramada para limpiar el camino del Mahdi. Se dice que la tierra clama por justicia contra la opresión del Dajjal. En Fátima, catolicismo. El tercer secreto describe a un papa que camina por una ciudad en ruinas, sube a una montaña y es ejecutado. La visión dice que ángeles recogen la sangre de los mártires en jarras de cristal para regar las almas que se acercan a Dios. El sacrificio como riego espiritual. La visión de Irán, 2026. En la retórica de la Guardia Revolucionaria, la guerra por el estrecho de Hormuz es un acto de purificación. El sacrificio de sus soldados es el abono para que el mundo sea digno del regreso del imán oculto. La tierra roja de la isla simboliza que el mundo ya está teñido por el sacrificio necesario. La visión de Fátima, el sacrificio del obispo vestido de blanco, el papa, y los fieles no busca la victoria militar, sino la expiación. La sangre de los mártires de Fátima es una ofrenda de paz, para detener el castigo divino sobre el mundo. La montaña y la isla, escenarios de prueba. La montaña de Fátima. El Papa sube a una montaña empinada, símbolo de la ascensión espiritual y el sufrimiento acumulado de la humanidad. La isla de Hormuz actúa como una montaña en el mar. Su terreno escarpado y su color infernal la convierten en un escenario donde se prueba la fe de los combatientes frente a la tecnología de la Pax Judaica. El río de metal, vs. el río de sangre. Escatología persa. Como vimos, el metal fundido purificará la tierra. En Hormuz, el calor extremo y el suelo rojo evocan esta fundición final. Escatología de Fátima. El secreto visualiza un río de sangre que fluye de los mártires hacia Dios. Ambas visiones coinciden en que el final de la historia no es limpio ni indoloro, sino que pasa por una fase de fuego y sangre. Unión o colisión. En este marzo de 2026,
La gran pregunta teológica es si estas dos visiones de martirio se enfrentarán o si encontrarán un punto común. Para Irán, su sacrificio es contra el Dajjal occidental. Para Fátima, el sacrificio es para convertir a Rusia y salvar a la humanidad del ateísmo y la autodestrucción. La masonería también estaría cumpliendo un rol importante en estas escatologías. En la escatología de Irán, el ojo del Dajjal para el régimen de Teherán y los teóricos del Mahdi, la masonería es vista como la infraestructura ideológica del Dajjal. El simbolismo del ojo, asocian el ojo que todo lo ve famoso en la iconografía masónica y el billete de dólar con la ceguera espiritual del Dajjal, que solo tiene un ojo sano, el material. Irán sostiene que la masonería es el vínculo secreto que une a las élites occidentales con el proyecto sionista en Medio Oriente, trabajando para construir un templo mundial en Jerusalén que sustituya a las religiones reveladas. En círculos católicos tradicionales, se teme que la falsa paz mencionada en Fátima sea producto de una agenda masónica para crear una religión mundial humanista que ignore lo sobrenatural. Más allá de las teorías conspirativas, en el conflicto actual de marzo de 2026, la masonería o sus derivados institucionales, foros globales, élites financieras, juegan el papel sucio fiscalizador en Occidente. La expulsión de los griegos de Constantinopla, actual Estambul, es el trauma fundacional que dio origen a la mística de la Tercera Roma y que hoy, en 2026, alimenta la tensión entre el Patriarcado de Constantinopla y Moscú. Este proceso ocurrió en dos grandes actos históricos que definen la escatología actual. La caída de 1453, el fin de la Segunda Roma. Cuando los otomanos conquistaron la ciudad, el Imperio bizantino desapareció. Consecuencia teológica, los teólogos rusos interpretaron que Constantinopla había caído por traicionar la fe al intentar unirse a la Iglesia católica en el Concilio de Florencia. Nacimiento de la Tercera Roma, Moscú se proclamó la única heredera pura. La Segunda Roma ha caído bajo el turco, la tercera se mantiene. El exilio moderno, siglo XX. Aunque los griegos permanecieron como minoría durante siglos, fueron expulsados de facto mediante el intercambio de poblaciones en 1923 tras la guerra greco-turca. Millones de griegos salieron de Anatolia, aunque a los de Estambul se les permitió quedarse inicialmente. El pogromo de Estambul, 1955, un ataque orquestado contra la comunidad griega que provocó el éxodo masivo definitivo. Hoy, el patriarca ecuménico Bartolomei reside en una ciudad donde casi no quedan griegos, lo que Moscú usa como argumento para decir que Constantinopla es un general sin ejército, y que el verdadero poder ortodoxo reside en Rusia. Conexión con 2026 y el Dajjal. En la narrativa de la Guerra Santa actual, Moscú acusa al patriarca de Constantinopla de estar cautivo por las potencias occidentales, Estados Unidos y la masonería anglosajona, para dividir a la ortodoxia. La profecía de San Paisios. Muchos monjes en el monte Athos citan profecías que dicen que los griegos regresarán a Constantinopla tras una gran guerra mundial entre Rusia y Turquía, evento que algunos ven cerca en el actual clima bélico. El monje Elder Paisios fue canonizado en enero de 2015 por el patriarca Bartolomé de Constantinopla y fue aceptado por unanimidad por el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa griega. Él es conocido por sus profecías y predicciones. Una de ellas dice que Estambul, la antigua capital del Imperio bizantino que una vez tuvo el nombre de Constantinopla, volverá a pertenecer a los griegos. Específicamente Elder Paisios escribió: los eventos comenzarán y culminará con nosotros tras aceptar la devolución de Constantinopla. Constantinopla se le dará a nosotros. Habrá una guerra entre Rusia y Turquía. En un principio los turcos creen que están ganando esa guerra, pero esto dará lugar a su destrucción. Los rusos con el tiempo van a ganar y hacerse cargo de Constantinopla, que ellos llamarán Tsarigrad o Tsargorod, la ciudad imperial. Después esta será nuestra. Los rusos se verán obligados a dar Constantinopla a nosotros. Además de eso, el texto dice: los turcos serán destruidos. Ellos serán erradicados, ya que son una nación que fue construida sin la bendición de Dios. Habrá tres caminos para los turcos. Un tercio volverá de donde vinieron, de las profundidades de Turquía. Un tercio se salvará porque son cristianos, y el otro tercio será asesinado en esta guerra. Esto se basa en la profecía de San Cosmas. San Paisios escribió antes de su muerte el 12 de julio de 1994. Una de las cosas que escribió fue: yo quería nada más pedirle a Dios que me mantenga con vida durante unos cuantos años más para que yo pueda ver a mi país expandido. Y se expandirá. Turquía se hizo añicos.
Esto beneficiará a nuestro país. Por lo tanto, nuestros pueblos ganarán finalmente, nuestra patria quedará libre de ser esclavizada. Constantinopla será liberada, será de nuevo una ciudad griega. Santa Sofía una vez más será libre, dice el texto. Turquía se diseccionó en 3 o 4 partes. La cuenta atrás ha comenzado. Vamos a tomar las tierras que nos pertenecen, los armenios se llevará a los suyos y los kurdos también, continúa el texto. Elder Paisios también escribió, mientras haya fe y esperanza en Dios, mucha gente se alegrará. Todo lo que va a suceder en los próximos años. Ha llegado el momento. El papel del patriarcado cautivo. Al no tener una base de fieles real en Estambul, el patriarcado de Constantinopla depende del reconocimiento como sujeto internacional y de la diáspora, especialmente en Estados Unidos, lo que Irán y Rusia interpretan como una pieza más del engranaje de la Pax Judaica para debilitar el frente espiritual oriental. En la escatología hinduista, las referencias a una guerra en Irán durante 2026 provienen principalmente de interpretaciones modernas de textos proféticos como el Bhavishya Malika y de análisis de astrología védica. Estas fuentes vinculan el conflicto actual en Medio Oriente con el fin de la era de oscuridad, Kali Yuga, y el surgimiento del avatar Kalki. Profecías del Bhavishya Malika. El Bhavishya Malika, un conjunto de textos escritos por santos de Odisha hace siglos, es citado frecuentemente por creyentes para explicar eventos de 2026. Fin del Kali Yuga. Aunque tradicionalmente se cree que el Kali Yuga dura miles de años, estos textos sugieren una aceleración que situaría su fin entre 2025 y 2030. Guerra global. Tercera Guerra Mundial predice un conflicto a gran escala que involucra armas nucleares y biológicas. Se menciona que fuerzas islámicas podrían atacar templos sagrados, como el de Jagannath, antes de ser derrotadas. Advertencias específicas para Irán. En círculos devocionales vinculados a estas profecías, se han difundido advertencias sobre hambre, sequía y castigos en Irán debido a que sus líderes no habrían buscado la protección espiritual adecuada. Protección de los devotos. Se afirma que aquellos que mantengan una vida vegetariana, libre de intoxicantes y dedicada al canto del nombre de Dios, serán protegidos incluso de ataques nucleares. Análisis de la astrología védica. Jyotis. Astrólogos védicos han señalado configuraciones planetarias específicas para 2026 que coinciden con la escalada bélica, conjunción Marte-Rao, identificada como un detonante explosivo a partir del 23 de febrero de 2026. Se asocia con ataques sorpresa, velocidad en el combate y alta agresividad militar. Periodo crítico. Se pronostica un aumento del riesgo de agresión directa y el uso de drones o misiles entre mayo y octubre de 2026, impulsado por el ingreso de Marte en Aries y Júpiter en Cáncer. Impacto en Irán. Los gráficos astrales de la nación sugieren una ventana de guerra intensa hasta abril de 2026, con inestabilidad interna significativa que podría extenderse hasta marzo de 2027. El surgimiento de Kalki. Dentro de este marco escatológico, la guerra en Irán y el caos global se ven como los dolores de parto necesarios para la llegada de Kalki, la 10ª encarnación de Vishnu. Según estas creencias, Kalki intervendrá para destruir el mal, restaurar el Dharma, el orden justo, e iniciar el Satyayuga o Edad de Oro. El contexto de la relación entre India y Pakistán en marzo de 2026 está marcado por una tensión latente tras la escalada militar de 2025 y nuevas advertencias sobre el riesgo de un conflicto armado renovado. El Council on Foreign Relations (CFR) ha calificado como una probabilidad moderada el reinicio de hostilidades abiertas durante 2026, impulsado por el aumento de la actividad terrorista en Jammu y Cachemira. En la escatología budista, la figura central es Maitreya, el quinto Buda de nuestra era o Kalpa, cuya llegada está profetizada para un momento de profunda decadencia espiritual y social en la Tierra. A diferencia de las profecías bíblicas o hinduistas, que suelen ser más específicas con fechas o lugares geográficos actuales, el budismo ofrece un marco temporal y moral más amplio, aunque existen interpretaciones modernas que conectan estos textos con los conflictos en Medio Oriente y Asia Central. La llegada de Maitreya y el declive del Dharma. Según el Cakkavatti-Syanada Sutta, Maitreya no aparecerá mientras el mundo esté en su punto más bajo de violencia, sino cuando la humanidad, tras tocar fondo en una era de espadas, comience a recuperar la ética. La era de las espadas, se describe un periodo donde la ira es tan grande que los seres humanos se ven unos a otros como animales y se matan entre sí.
Algunos estudiosos contemporáneos ven en la guerra de drones, misiles y el fanatismo en regiones como Irán, Israel o la frontera afgano-pakistaní, un reflejo de esta pérdida total de la percepción de humanidad en el enemigo. Contexto geográfico: Chambala. Aunque Maitreya es el Buda del futuro, las profecías de Chambala, vinculadas al budismo tibetano y el Kalachakra Tantra, son las que más se citan respecto a guerras. Predicen un conflicto final contra las fuerzas de la oscuridad, o bárbaros mlekchas. El conflicto en Medio Oriente. Las interpretaciones modernas, especialmente en el budismo esotérico, asocian a las potencias en conflicto con los reyes bárbaros mencionados en el Kalachakra. Irán e Israel. En algunas lecturas geopolíticas de las profecías de Chambala, se interpreta que el conflicto en el centro del mundo, Medio Oriente, es la señal del colapso del materialismo y el dogmatismo extremista, condiciones necesarias para que el mundo busque una nueva guía espiritual. Maitreya. La purificación por el fuego. Los textos mencionan armas que parecen describir efectos nucleares. El budismo ve estos conflictos no como un castigo divino, sino como el resultado inevitable del karma colectivo de odio y dvesa. Pakistán y Afganistán. La destrucción de las raíces. Esta zona es crucial para la escatología budista por razones históricas y proféticas. El valle de Swat y Bamiyan, Afganistán y Pakistán fueron cunas del budismo Gadara. La destrucción de los budas de Bamiyan y la inestabilidad constante en la frontera de Pakistán con Afganistán son vistas por algunos lamas como la señal física de que el Dharma ha desaparecido de esas tierras, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la era final antes de Maitreya. El avance del nihilismo. El conflicto en esta región representa, para la visión budista, la lucha entre facciones que han olvidado la naturaleza búdica, acelerando la degradación del tiempo actual, Kali Yuga, en el marco compartido con el hinduismo. A diferencia de las interpretaciones que sitúan eventos en 2026, la ortodoxia budista sitúa la llegada de Maitreya dentro de miles o millones de años. Sin embargo, existe una creencia en pequeños Maitreyas, o emanaciones que aparecen en tiempos de guerra extrema, como los actuales en Irán o Pakistán, para preservar semillas de compasión en medio del caos. El Jubileo 2033 y el conflicto en Irán se entrelazan principalmente a través de la retórica religiosa, la diplomacia del Vaticano y las interpretaciones proféticas en un contexto de guerra abierta. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6, 3. El tema de los 120 jubileos lo tocaremos en otro vídeo, ya que es muy amplio y nos desviaríamos del tema central, que es Irán y la guerra en Medio Oriente en este año 2026. Llamado a la paz en Jerusalén, el Papa León XIV ha propuesto que el Jubileo 2033 sea un evento ecuménico centrado en Jerusalén. Sin embargo, la actual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada con ofensivas masivas en febrero de 2026, complica este objetivo, ya que Jerusalén es un punto central de disputa religiosa y política para todas las partes involucradas. Diplomacia del Vaticano. El Papa ha utilizado las audiencias del actual ciclo jubilar para denunciar la espiral de violencia y la amenaza nuclear en Medio Oriente, instando a Irán e Israel a detener los ataques cruzados. El Vaticano ve el camino hacia 2033 como una oportunidad para la reconciliación antes del gran aniversario de la redención. Interpretaciones proféticas. Sectores religiosos vinculan la tensión actual con Irán, antigua Persia, con profecías bíblicas de los últimos tiempos como Ezequiel 38 a 39, sugiriendo que los conflictos actuales son preludios de los eventos que el Jubileo 2033 conmemorará a nivel espiritual. Impacto en la peregrinación. La inestabilidad regional y la suspensión de vuelos en el Golfo debido a la guerra afectan la planificación de eventos religiosos masivos, poniendo en duda la viabilidad de las rutas de peregrinación hacia Tierra Santa para la década de 2030. Vemos así que todos los sistemas escatológicos convergen en una guerra devastadora que purificaría al mundo. Debería producirse el acuerdo de paz entre Israel y los países árabes con la mediación del anti-Mesías, aprobando la Resolución 242 de la ONU de 1967. Te estarás preguntando cómo di con este dato, o de dónde surge esta posibilidad. Bien, solo debes restarle 7 años a la fecha 8 de octubre de 2033. 14 de noviembre del 2026, más 2520 días, 7 años, igual a 8 de octubre del 2033. Daniel 9 y 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Apocalipsis 6, 1-2. Miré, y he aquí un caballo blanco,
y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. El próximo año 2027 se estima que China tome Taiwán unificándose en su fase última de vida, al menos comunista, que mantuvo desde 1949. 2027 El objetivo de preparación inteligencia de Estados Unidos ha indicado que el presidente Xi Jinping ordenó a su ejército estar listo para una posible unificación por la fuerza para este año. Esto coincide con el centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación Planta. La ventana de Davidson 2021 a 2027 Este concepto estratégico, nombrado por el exalmirante Philip Davidson, sugiere que este es el periodo en el que China alcanzará la superioridad militar necesaria para intentar un control sobre la isla. Capacidad de defensa de Taiwán. El gobierno taiwanés ha incrementado su presupuesto militar, planeando inversiones masivas hasta 2033 para mejorar su resiliencia y disuasión. Presión militar constante. China realiza maniobras de gran escala y ensayos de bloqueo alrededor de la isla como advertencia contra movimientos independentistas. Contexto geopolítico. La intervención de aliados, especialmente Estados Unidos, y las posibles consecuencias económicas globales, como la interrupción en la producción de semiconductores, actúan como factores de disuasión que podrían retrasar cualquier acción. Estas tecnologías de la informática moderna son el pilar ecuménico por el cual el anticristo impondrá su régimen de vigilancia tecnológica a nivel mundial, con ello llegaría la cuarta revolución industrial y la descarbonización del mundo, se impondrán los pagos biométricos y un sistema de crédito social, coincidiendo especialmente en el auge de la inteligencia artificial en nuestra era. La dinastía Han y el Imperio Romano fueron los dos titanes de la antigüedad, coexistiendo en extremos opuestos de Eurasia durante aproximadamente 4 siglos. Aunque nunca establecieron relaciones diplomáticas formales directas y estables, se conocían y mantenían un vínculo vital a través del comercio. Comercio indirecto. El vínculo principal fue la ruta de la seda, a través de la cual intercambiaban bienes de lujo utilizando intermediarios como los partos y los kusan. Nombres propios. Los romanos llamaban a China Sérica, tierra de la seda. Los chinos llamaban a Roma Dain, considerándola un imperio poderoso y civilizado, comparable al suyo. Intentos de contacto. En el 97 después de Cristo, el general chino Ban Chao envió al emisario Gan Jing hacia Roma, pero fue disuadido por los partos de cruzar el Golfo Pérsico. En el 166 después de Cristo, una supuesta embajada romana enviada por Antoine, identificado como Marco Aurelio Antonino, llegó a la corte Han a través del sudeste asiático, aunque los historiadores debaten si eran embajadores reales o comerciantes privados. Ambos imperios compartieron similitudes asombrosas en su estructura y desarrollo. Población, ambos 60 millones. Territorio, ambos 4 millones de masa terrestre contigua. Infraestructura, extensas redes de caminos, canales para integración y puertos para control marítimo del comercio. La seda era tan codiciada en Roma que se convirtió en un símbolo de estatus, aunque también generó preocupación por la fuga de capitales, oro y plata, hacia Oriente para pagarla. Este intercambio comercial no solo movió mercancías, sino también ideas y tecnologías de forma indirecta entre ambos mundos. Persia, el imperio parto y luego el sasánida, fue el corazón geográfico y el gran intermediario de la ruta de la seda. Su ubicación estratégica entre China y Roma le permitió controlar el flujo de mercancías y cobrar impuestos que enriquecieron a sus ciudades. El rol de Persia como intermediario. Persia funcionaba como un embudo. Toda la seda que iba hacia el Imperio Romano debía pasar por sus puertos. Los persas impedían que los comerciantes chinos y romanos se encontraran directamente. Esto les permitía comprar seda barata a los chinos y revenderla a precios exorbitantes a los romanos. A cambio de impuestos, el ejército persa protegía las caravanas contra bandidos en los desiertos y montañas de la meseta iraní. No solo eran transportistas, Persia aportó productos de lujo propios que eran muy valorados en China, textiles, introdujeron en China las uvas y el vino, la alfalfa, las granadas, las nueces y los higos, los caballos celestiales de Asia Central, vitales para el ejército Han, se obtenían a través de estas redes comerciales persas. El conflicto con Roma por la seda. El control de la seda fue causa de guerras. Roma intentó desesperadamente encontrar rutas alternativas, por el Mar Rojo o el Mar Caspio, para evitar pagar los altos precios persas, pero rara vez tuvieron éxito hasta que el secreto de la sericicultura, cría de gusanos de seda, llegó a Bizancio en el siglo VI. Intercambio cultural y religioso. A través de Persia,
el budismo viajó hacia el este y, más tarde, el maniqueísmo y el cristianismo nestoriano se extendieron desde el mundo iraní hacia China. Es importante saber que el poder global siempre se disputa en Irán, así ha sido desde tiempos antiguos y así será hoy. Nos queda poco tiempo antes de que se concreten sus planes satánicos para con toda la humanidad.